tardes, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes puntualmente nos reúne a hablar de temas de prevención, de temas de recomendaciones, de sugerencias, de ver qué cosas podemos hacer para evitar que nos enfermemos, o en todo caso, si nos enfermamos, que no sea tanto, que no nos afecte tanto, y bueno, está lo inevitable también, obviamente. Pero siempre es bueno que después de terminar un programa o al iniciar uno siempre recuerde esto, que estamos hablando de prevención, de recomendaciones, de sugerencias. En ningún momento hablamos específicamente de las cosas que debería hacer usted puntualmente en su casa, porque eso es patrimonio de su médico, de su pediatra, de su obstetra, de su ginecólogo. Simplemente nuestra misión es comunicar y aconsejar y recomendar, como siempre les digo, ¿no es cierto? Hoy vamos a tocar un tema bastante delicado, pero no vamos a hablar de las enfermedades en sí, sino que vamos a hablar de determinados tips, ¿no es cierto? A mí me gusta mucho hablar de los tips porque en definitiva son los que quedan, los que uno recuerda y los que nos alertan sobre eventuales enfermedades, patologías, enfermedades benignas o malignas que son por ahí probables de evitar o por lo menos tratar de reconocerlas a tiempo. Es por eso que hoy hemos elegido un tema que vamos a tratar de encontrar las palabras para desarrollarlo, para que para no afectar a nadie, ¿no es cierto?, que esté padeciendo una enfermedad de este tipo, pero también para que la población y todos ustedes estén conociendo esos pequeños detalles, esos pequeños síntomas y signos que pueden alertarnos sobre la posibilidad de que estemos en un futuro inmediato, mediato, a largo plazo o quizás ya comenzando con algún tipo de enfermedad relacionada con algún tipo de cáncer. No vamos a hablar de ninguno en especial, sino vamos a tomar el cáncer como lo que es, como una enfermedad maligna, pero que ya sabemos que tomada a tiempo, diagnosticada a tiempo y haciendo las consultas precoces y los tratamientos adecuados, muchos de ellos tienen curación, ¿no es cierto? Muchos de ellos tienen también la posibilidad de que lleguemos a tiempo con la terapia, con la terapéutica y que por ahí no nos veamos tan afectados. Por eso yo he elegido así algunas, le hemos puesto al programa hoy algo así como los síntomas y signos, creo que son 18 más o menos que hemos elegido, los más importantes, que, como bien dice acá, ¿no es cierto?, menos conocidos del cáncer. ¿Y por qué la importancia de conocerlos? Porque no vamos a hablar de la enfermedad en sí en particular, sino de esos pequeños síntomas que podemos estar iniciando, que podemos ver en una persona amiga, en una persona conocida, en un familiar, en nosotros mismos, y que nos van a dar la posibilidad de que hagamos una consulta rápida y que evaluemos la posibilidad de que podamos llegar a tiempo con una terapia. Así que los ojos bien abiertos, ¿no es cierto?, los oídos también, y vamos a tratar de ir mirando, comenzando primero por algunas generalidades sobre el cáncer, ¿no es cierto?, que es bueno saberlo. ¿Y por qué es bueno saberlo? Porque se estima que, por ejemplo, en el año 2022, del 2023 todavía no hay datos. ¿Sí? Usted sabe que en las distintas organizaciones y sociedades científicas siempre se va un poco más lento con la información. Pero se estima que en el año 2023, se presentaron aproximadamente 20 millones de nuevos casos de pacientes con patología oncológica. Esto traducido al castellano quiere decir, en el año 2023, el año pasado, aproximadamente aparecieron 20 millones de pacientes con algún tipo de cáncer. ¿Y por qué es importante esto? Porque lamentablemente o por lo menos casi la mitad
9.700.000 más o menos de ellos ya han fallecido. Entonces hay algunos cánceres que son muy rápidamente progresivos, otros que no son tantos, otros que uno los sobrelleva de la mejor manera posible, pero fíjense, se diagnosticaron 20 millones y se produjeron 10 millones casi de fallecimientos. ¿A qué recomiendan los expertos prestarles atención? ¿No es cierto? Siempre hablamos de la OMS. La OMS es la Organización Mundial de la Salud, todas las conocimos de memoria, ¿no es cierto?, a través de la pandemia del COVID, pero existen infinidad de organizaciones científicas que trabajan tratando de hacer conocer estos síntomas. Y ellos dicen que una de cada 5 personas, fíjense esta estadística, yo no soy muy amigo de las estadísticas, pero se las tengo que contar en este momento. 1 de cada 5 personas va a desarrollar en algún momento de su vida algún tipo de cáncer. Desde un cáncer de piel, un cáncer de estómago, un cáncer de colon, un cáncer óseo. Entonces, fíjense que 1 de cada 5 personas en algún momento de la vida va a tener un tipo de cáncer. Probablemente se cure, otro lo lleve, lo sobrelleve y otro no sobreviva. Pero bueno, hay que hablarlo porque esta es la cruda realidad que nos toca vivir. Hay otras cositas que le quiero mostrar también con respecto a las generalidades, ¿no es cierto? Y que dicen, por ejemplo, que el énfasis está puesto en ¿qué? En la detección de síntomas aislados y precoces, ¿no es cierto? O sea, síntomas que uno puede decir, esto puede ser un cáncer, esto puede ser el comienzo de una enfermedad maligna, esto puede darme un motivo para que yo consulte en forma precoz y que mi médico me pueda hacer una detección precoz, un diagnóstico, ¿no es cierto?, adecuado y el tratamiento correspondiente. Entonces, el énfasis en qué está puesto directamente en la detección de los síntomas aislados, precoces, que motiven rápidamente la consulta con un profesional de la salud. Desde un lunar, desde una mancha, desde una hemorragia, desde un moretón, o sea, hay un montón de síntomas que nosotros vamos a ir desglosando uno por uno brevemente para que ustedes conozcan esos 18 que yo les quiero marcar hoy si el programa nos da tiempo. Creo que sí que vamos a llegar. Y si seguimos mirando un poco esto, vamos a encontrarnos con esta otra, con las cosas ya concretas, ¿no es cierto? Yo le dije que vamos a hablar no tanto de la enfermedad, sino más bien de los síntomas y los signos a los cuales prestar la atención. A ver, ¿qué es normal que una persona en su edad fértil tenga una menstruación, ¿no es cierto? Que en la pubertad comienza a menstruar, llega un momento cuando va a comenzar la menopausia que va a dejar de tener su menstruación, o sea, podemos tomarlo como algo casi normal, ¿no es cierto?, en la mujer. Ahora, ¿por qué hablamos de las menstruaciones? Hablamos de menstruaciones anormales o dolor en la zona de la pelvis. Una menstruación, más o menos todos la conocen, comienza, dura cada uno tiene un tipo de menstruación y cada mujer conoce su menstruación. Entonces, comienza tal día, le dura tantos días, con algún dolor, con mayor o menor dolor, al tercer, cuarto día desaparece, empiezo a contar los días que faltan para la próxima, entonces uno tiene un ritmo. Ahora, cuando las menstruaciones son anormales, cuando empiezan a entrar en ese periodo en que por ahí dice, bueno, me vino antes, todavía no me vino, me viene en forma irregular, aparte de pensar en que puede ser un embarazo, que es lo que uno primero piensa cuando hay un atraso menstrual, hay que pensar también en alertas. Y sobre todo sabemos que la menstruación es dolorosa, pero cuando ese dolor supera la media normal, cuando una persona conoce cuál es su dolor menstrual y ese dolor se ve superado, entonces tenemos que pensar sí o sí en 3 tipos de cánceres. En el cáncer de cuello de útero, en el cáncer de útero o en el cáncer de ovario. Esos son, digamos, síntomas que
deben motivar una consulta con nuestro ginecólogo o ginecóloga y decirle, bueno, mis menstruaciones no están siendo las de siempre, me duelen mucho más que lo habitual, se interrumpen, no estoy embarazada, a veces me viene un poco, a veces mucho más, estoy sangrando demasiado. Entonces, primer síntoma o dato a tener en cuenta, menstruaciones anormales. Bien, vamos con la segunda. Estamos hablando, en este caso, de cambios en las... Vamos a ir saltando de un tema a otro para tratar de englobar todo, ¿no es cierto? Cambios en las evacuaciones, ya sea en la orina o en la materia fecal. Este dibujo es muy interesante, ¿no es cierto? Más allá del último con el que terminamos, pero es para graficar bien cómo son las deposiciones y porque uno también las conoce, cada uno sabe cómo va de cuerpo, cómo va al baño. Está el que es constipado, el que le cuesta, hemos hecho un programa de constipación, ¿no es cierto? Está el que va regularmente, un relojito todos los días, a la misma hora, a la misma cantidad. Está el que va cada 3 días, está el que tiene frecuentemente episodios de diarrea. Y estos son distintos tipos de manera de presentarse la materia fecal, ¿no es cierto? Y que uno tiene que ir prestándole atención. Desde cuando vienen así dispersa, cuando viene en forma de conglomerados, aquella, la que dice tipo 4, la última a la derecha, esta les quiero mostrar precisamente. A esta préstenle mucha atención, a esta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si uno tiene un hábito normal y de golpe empieza con las heces así afinadas, ¿no es cierto?, como que van saliendo largas y finitas, es porque puede estar habiendo una estrechez en la zona del colon o en la zona del colon sigmoide, que es por donde va a salir la materia fecal. Entonces, el hecho de que cambie la forma de la materia fecal, obviamente va a hacer que pensemos que puede estar habiendo algo que está obstruyendo eso, ¿no es cierto?, y que está generando algún tipo de obstrucción. También las deposiciones diarreicas, ¿no es cierto?, son cosas que debemos tener en cuenta. Las deposiciones diarreicas en una persona que no tiene diarrea habitualmente, pero que comienza a tener deposiciones líquidas, fétidas, que pueden tener manchas de color rojo, sangre, enterorragia, como se llama habitualmente. Y lo mismo pasa también con la orina. O sea, cuando una persona que orina normalmente empieza a tener cambios en la evacuación de la orina, ya sea que orina poco o que orina demasiado, o que orina sangre le llamamos orina asalmonada, o sea, una orina como teñida de un color rojo, o incluso a veces orina prácticamente sangre. ¿En qué pensamos acá? En el caso de las deposiciones de la materia fecal, vamos a pensar necesariamente en que puede haber un problema a nivel intestinal. Cáncer de colon, colon transverso, colon descendente, colon pelviano, cáncer rectal, cáncer de ano. También pensemos si se altera la orina, en la posibilidad de que estemos ante un cáncer renal. Entonces, fíjense, una alteración en la materia fecal puede llevarnos a una consulta precoz que a nosotros nos oriente a detectar un cáncer del aparato digestivo. Nos puede mandar al urólogo, ¿no es cierto? Y el urólogo puede detectar un problema de próstata, puede detectar un problema de vejiga. Entonces, cuando vemos alteraciones en la orina a determinada edad, el urólogo va a pensar, independientemente de los trastornos funcionales o enfermedades que puedan haber, va a pensar sí o sí en el cáncer de riñón, en el cáncer de vejiga y en el cáncer de próstata. Entonces, a prestar atención a las alteraciones evacuatorias de materia fecal y alteraciones evacuatorias de la orina. Bien, vamos al tercer síntoma o signo, ¿no es cierto? Y es la hinchazón. ¿Quién no tiene hinchazón en algún momento? Acá estamos hablando de, obviamente, una hinchazón. Hinchazón es cuando uno ve alguna zona de su cuerpo que tiene un tamaño mayor que lo habitual, puede ser en la zona abdominal, puede ser en el hombro, puede ser en las manos, puede ser en todo el cuerpo. Generalmente es por retención de líquido, o sea, dice, no estoy gordo, estoy reteniendo líquido, estoy reteniendo más agua que lo habitual, no estoy orinando bien. Entonces,
esta hinchazón, que en este caso se trata concretamente de la zona abdominal, puede orientarnos a algún tumor abdominal, ¿no es cierto? Un cáncer de estómago, un cáncer de colon, un cáncer de hígado, un cáncer de páncreas y otras retenciones también de líquido, obviamente que nos van a orientar a buscar enfermedades tiroideas, enfermedades endócrinas, pero también enfermedades malignas como las que estamos hablando. Bien, sigamos entonces y nos vamos a encontrar con cambios en las mamas. Acá a prestar atención no solamente las mujeres, sino también los varones. Es sabido que en un muy pequeño porcentaje, pero es posible, puede aparecer el cáncer de mama en los hombres. No es lo más frecuente, pero el hombre puede tener un cáncer de mama y también puede darse cuenta. ¿Qué es lo que buscamos en la mujer que ya tiene las mamas un poquito desarrolladas o que comenzó a desarrollarlas o las que ya las tienen bien desarrolladas, como para buscar signos que nos llamen la atención? En primer lugar, la mujer tiene que tener el hábito de palparse, ¿no es cierto?, las mamas. Entonces, si tenemos, por ejemplo, acá comenzamos un bulto interno en el seno o en la axila. El seno es la mama, ¿no es cierto? El bulto puede estar en el seno, puede estar en la axila, en esta zona. Entonces, si uno se toca acá un ganglio o se toca un bulto en la zona de la mama, eso tiene que llamarlo la atención. Recuerden que la palpación de los 4 cuadrantes en la mujer es lo que los ginecólogos y los obstetras recomiendan. Un endurecimiento de la glándula mamaria, ¿no es cierto? También, y esto sí es muy característico, el hundimiento de la piel o del pezón. Quiere decir que cuando el pezón se mete hacia adentro, se umbilica, el pezón normalmente está hacia afuera y por algún motivo comienza a meterse hacia adentro, a umbilicarse y el pezón se va para adentro. Obviamente que no debemos desechar el enrojecimiento, ya sea del pezón o de la piel, una protuberancia que aparezca, como bien lo marca este dibujo aquí, ¿no es cierto?, como una zona que está saliendo de la mama. Las asimetrías. ¿Qué son las asimetrías? Son las diferencias de tamaños, ¿no es cierto? No estamos hablando solamente de entre una mama y la otra, que eso sería muy fácil de evaluar, sino en la misma mama que haya una mitad que esté más grande que la otra. Entonces, eso también es importante. Que aparezcan vasos, o sea, ya sea venas o arterias, que se vean, que se trasluzcan a través de la piel de la mama. La secreción, esto sí que es muy importante, la secreción o la salida de algún líquido por el pezón, por la areola, por el pezón, ¿no es cierto? En una persona que no está dando de mamar, que no está en un periodo especial, ¿no es cierto?, y que empieza a tener secreción que sale por el pezón, tiene que llamarle la atención y tiene que motivar una consulta precoz. También los cambios en la textura de la piel, ¿no es cierto? Los cambios en la textura, más tersa, más áspera, tipo piel, tipo cáscara de naranja o piel naranja, como se le llama. Y por último, la presencia de lo que uno puede llamar cuerpos extraños, o sea, tocarse un bulto, tocarse la mama y en esa palpación que uno tiene que hacerse, ¿no es cierto?, como hacen las mujeres frente al espejo, que se palpan los 4 cuadrantes de la mama, ¿no es cierto?, y que se van palpando profundamente, tratando de encontrar, por lo menos una vez por semana hay que hacerlo a esto. También las axilas, que son las zonas que tienen ganglios, que es esta parte, ¿no es cierto?, donde aparecen un ganglio acá en la axila puede ser el primer signo de un problema realmente serio. Puede ser de la mama, puede ser de la garganta, puede ser de la boca, puede ser del oído, puede ser de la cabeza, pero los ganglios que aparecen en las axilas, en las ingles, en el cuello, tienen que llamar la atención porque algo nos están queriendo decir y hay que prestarle sumo cuidado. Bien, dejamos de lado las mamas y nos vamos a nuestro quinto dato, que sería la tos. ¿Quién no tiene tos y menos en esta época? ¿No es cierto? Es más, se habrán dado cuenta que la semana pasada el programa no lo pude hacer. Tuve un cuadro gripal, gracias a Dios un cuadro gripal común y corriente, pero
así común y corriente, estuve 3 días en cama. Y uno queda con la tos, ¿no es cierto? Ahora, ¿de qué hablamos? Todos conocen también su tos, el que es fumador sabe que tose de determinada manera, con catarro, una tos crónica, una tos cortita, una tos seca, una tos difónica, cada uno conoce la tos. Cuando la tos se hace crónica, quiere decir cuando una persona que no es tosedora habitual, no estoy hablando del fumador, sino de una persona común y corriente, que de golpe empieza a toser y tose todos los días y no desencadena en una gripe, no desencadena en una neumonía, no desencadena en que se ha tragado algo, se va al médico y no tiene ningún problema, y esa tos empieza a persistir 15, 20 días, 25 días. O sea, cuando una persona tose más de 2 o 3 semanas sin parar, es lo que llamamos tos crónica y puede ser el comienzo o el aviso de un eventual cáncer de laringe, cáncer de garganta, cáncer de bronquios, cáncer de pulmón, que sería lo más grave, y hasta un cáncer de lo que se llama del piso de la boca, que también lo vamos a describir después. Entonces, la tos crónica en una persona que no es tosedora habitual, pero que a los que pasan 15 o 20 días tosiendo, préstenle atención, consulten a su médico porque debemos darle la importancia que se merece. Bien, seguimos. Seguimos y nos encontramos con otro dato que es el dolor de cabeza. ¿Quién no tiene un dolor de cabeza? Todos los días tenemos dolor de cabeza. Está el migrañoso, está el que comió mal a la noche y el que se pasó unas copas y se despertó con dolor de cabeza, el que durmió mal, el que no duerme bien, el que tiene insomnio o el que le cuesta mucho dormir o duerme poco. Pero estamos hablando de un dolor de cabeza persistente. Es un dolor de cabeza distinto, es un dolor de cabeza opresivo, que está ahí y que no se va, y que tomo el famoso ibuprofeno, y que tomo el famoso paracetamol, y que me voy al médico a lo mejor y me dice, bueno, te estarás por engripar, o estarás por hacer algo, te estás por enfermar, ya va a aparecer el próximo síntoma, y pasan 10, 15 días y sigo con el dolor de cabeza, bueno, a estar atentos. Y ahí ya sí uno debe insistir en la consulta con el médico, eventualmente con un neurólogo, tal vez amerite algunos estudios, un electroencefalograma o la presencia de imágenes desde una simple tomografía hasta una resonancia magnética, ¿no es cierto? Porque puede ser el comienzo de algo que usted va a decir, pero como un dolor, sí, un cáncer de cerebro. El cáncer de cerebro es un cáncer bastante silencioso. Cuando ya empieza a dar dolor de cabeza habitualmente es porque está bastante expandido y es más, provoca compresiones y por eso está generando el dolor. Pero de todas maneras, un dolor de cabeza incipiente, un dolor de cabeza que perdura, que dura más de 15 o 20 días, que no se va, tiene que motivar una consulta precoz con nuestro médico de cabecera y él sabrá a quién derivarnos oportunamente, que seguramente será a un neurólogo con algunas imágenes. Bien, seguimos, vamos acercándonos al séptimo y tenemos la dificultad para tragar. Dificultad para tragar, que se puede traducir de la siguiente manera. Yo tenga, por ejemplo, problemas para tragar la saliva, o que tenga, por ejemplo, primero problemas para comer lo sólido, o sea, me cuesta tragar la comida sólida, la comida habitual, y después ya empiezo a tener incluso problemas para tragar los líquidos. Entonces, si yo comienzo con lo que se llama una disfagia, ¿no es cierto? O sea, un problema para tragar, y primero es a un pedazo de carne, después ya resulta que es a un raviolito, y después resulta que ya ni siquiera puedo tragar los líquidos, entonces tengo que consultar de inmediato. Estamos hablando de todo lo que es la vía digestiva alta, ¿no es cierto? Desde las amígdalas está el cáncer de amígdalas, desde el esófago, el cáncer de esófago, que es tremendo, ¿no es cierto? El cáncer de estómago, ya un poquito más, con un estadio más avanzado, pero una dificultad para tragar persistente y que constantemente yo tenga que estar tragando la saliva de a poquito para que no se me acumule y después me cueste tragar,
Eso tiene que motivar y eso nos lleva a la prevención del cáncer, como les decía, de la boca, del piso de la boca, al cáncer de lengua, al cáncer de las amígdalas, al cáncer del esófago y al cáncer del estómago. Bien, seguimos porque estos son tips, son rápidos. Los moretones sin explicación. A ver, una persona que normalmente va y se choca una mesa y le aparece un moretón, como este que vemos acá, por ejemplo, ¿no es cierto? Y bueno, es normal, si yo me pegué un golpe, si me pegara una patada, si me llevé una mesa por delante sin darme cuenta, y es probable que a los 2 o 3 días tenga un moretón, y ese moretón va a ser al principio rojo, como se ve ahí, después se va a hacer violáceo, después se va a ir cambiando de color, va a ser verdoso, después va a ser amarillo y va a tender a desaparecer. Ahora, estamos hablando de los moretones que aparecen sin ninguna explicación. O sea, de golpe yo me despierto y estoy viendo que empiezo a tener moretones en el cuerpo, en la espalda, en las manos, en las piernas, que no tienen ninguna explicación. No me golpeé, no estoy tomando ningún medicamento, ni por ejemplo ningún anticoagulante, porque no tengo ninguna enfermedad, no estoy tomando aspirinas en exceso. Entonces, moretones que aparecen sin explicación, o hematomas, o lo que se llaman petequias, ¿no es cierto? No les quiero complicar mucho, pero las petequias son los pequeños puntitos rojos que veíamos en el dengue, ¿se acuerda? Que tienen el tamaño de una cabeza de alfiler, fíjense qué chiquititos que son. Entonces, esos moretones, los más grandes, los que aparecen sin ningún tipo de explicación, o si no un moretón que se haga muy grande después de un golpe que no fue tan fuerte, eso inevitablemente nos está hablando de un problema en la coagulación, de un problema quizás mucho más grave, y ahí entramos en un terreno muy, muy pantanoso, que es el de las enfermedades de la sangre, ¿no es cierto? Concretamente le estoy diciendo y hablando de lo que son las leucemias. Entonces, uno con un moretón, con un simple moretón, obviamente si empiezan a aparecer en forma, como le decía, repetitiva, tiene que motivar la consulta, siempre con el médico de cabecera, que es nuestro orientador, es quien nos va a decir, bueno, hay que ir al hematólogo, hay que ir al oncólogo, hay que hacer estos estudios primero, ¿no es cierto? No ir directamente al especialista, salvo que sea una cosa muy, muy evidente, pero siempre es preferible hablar con nuestro médico de cabecera. Bien, seguimos y vamos a llevar a la mitad, ¿no es cierto?, para encontrarlo con las fiebres o infecciones frecuentes. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de personas que habitualmente no se enferman, que no tienen ninguna enfermedad o se enferman, toman las enfermedades estacionales, por ejemplo, en el invierno una gripe, en el verano una diarrea, con el sol una quemadura solar o una alergia ahora en septiembre. Pero empezamos a hablar de gente que de repente empieza a enfermarse, se agarra una gripe, se cura, a los 15 días agarra otra enfermedad, una angina, a los 15, 20 días agarra una diarrea y dice, pucha, qué racha que tengo, que me vengo enfermando, no salgo de una, ya estoy comenzando con... Lo que pasa es que la primera enfermedad me bajó las defensas y entonces ahora estoy expuesto a ir contagiándome y entro en un círculo vicioso del que no termino de salir. Y cuando me doy cuenta, llevo 2 o 3 meses con fiebre o con infecciones frecuentes. Bueno, mucho cuidado porque el síndrome febril prolongado, las infecciones frecuentes son orientadoras de que hay que ir a buscar algún tipo de patología maligna. Algún tipo de cáncer puede estar dando vuelta y obviamente nuestro médico de cabecera es quien nos va a dar la orientación. Bueno, estamos hablando de darles algunos tips, ¿no es cierto? De darle algunos tips como para que ustedes digan, ojo, esto tómenlo con mucho cuidado. No quiere decir que porque me aparezca un moretón yo esta noche, mañana tengo una leucemia. No es así habitualmente. Estamos hablando de tips que se repiten, como les decía, la dificultad para tragar, los moretones frecuentes, la tos frecuente, la hinchazón frecuente,
los cambios en las mamas, en las mujeres, pero también en los hombres. Un hombre también puede tener una dureza, en este caso sería en la tetilla, ¿no es cierto?, o en la mama. Y entonces, si uno toma los recaudos, hace la consulta, lo que le estoy queriendo decir es que si hacemos la consulta precoz, esa señal que nos dieron, ¿no es cierto?, que nos dio nuestro cuerpo, nuestro organismo, de que algo apareció y que no está bien, muchas veces nos puede llegar a salvar la vida. Recuerden que 1 de cada 5 de nosotros en el transcurso de la vida va a desarrollar algún tipo de cáncer. Recuerden que en el 2023 hubieron 20 millones de pacientes nuevos con cáncer y la mitad, el 50% de ellos, hoy ya no están entre nosotros. Hay otros que están con una calidad de vida relativamente buena y otros que por ahí también gracias a los avances que se están produciendo lo van superando e incluso le pueden llegar a superar definitivamente. Bueno, recuerden que pueden comunicarse con nosotros vía mensajes de WhatsApp, de audio también, ¿no es cierto?, 3765-183000, como siempre, temas relacionados con el de hoy, yo creo que se prestan un poco a conversar, vamos a tratar de evacuar sus dudas. Estamos hablando de signos y síntomas precoces, poco conocidos, que pueden alertarnos sobre la posibilidad de padecer en lo inmediato o a futuro algún tipo de cáncer. Estos son los consejos de Manolo. Hacemos un pequeño break y nos encontramos en un par de minutos.